Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días. Muy buenos días. De nuevo los saluda Gabriel Mazaroy, como todos los domingos, aquí de mañana en la 30, día gris, como dicen los cronistas de la ciudad, los viejos cronistas de la ciudad, pertinaz llovizna sobre Montevideo. Llueve, todavía no fuerte, pero sí muy seguidito y parece que va a seguir todo el día. Los pronósticos dicen otra cosa, pero en realidad a los pronósticos es como hacerle caso a la derecha con la economía, es jugarse al ahorrado. Hoy vamos a compartir un programa bastante articulado. Vamos a compartir el editorial del Popular sobre el Encuentro Nacional de Militantes del Partido Comunista que se realizó la semana pasada, que lo comentábamos con ustedes que estaba en marcha. Conversaremos precisamente sobre este encuentro que ignoró olímpicamente la prensa grande. No es noticia que miles de militantes se reúnan, discutan cómo mejorar su lucha. No es noticia si no hay líos. Si no hay líos y si estamos todos de acuerdo en que hay que pelear con la derecha para que no vuelva al poder y fortalecer un proyecto de cambio en la sociedad, no es noticia. Es más, en algunos medios de comunicación salió que lo que se iba a discutir era que estaba todo el mundo enormemente preocupado porque se transformara el Frente Amplio en un partido de opinión. Eso ni siquiera estuvo presente en el debate del encuentro, pero fue el titular de los medios de comunicación sobre lo que se suponía que varios miles de compañeros iban a discutir. Vamos a conversar con Carlos Tuzó, secretario de organización del PCU, sobre lo que sí se discutió en el encuentro, que nadie contó. Tendremos nuestra acostumbrada recorrida por el mundo, en particular por nuestro continente, y culminaremos conociendo la posición de los ex trabajadores de Pluna, la situación en la que se encuentra su propuesta de una empresa nacional y autogestionada como salida al cierre ocurrido hace varios meses. Ha sido también enormemente llevado y traído, empresarios que van, empresarios que vienen, almuerzos en distintos lugares de la capital, fotos muy llevadas y traídas, pero nadie dice que la única sector que presentó una propuesta seria que tendrá sus defectos de salida para esta situación son, una vez más, los trabajadores organizados. Vamos ya con el editorial. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión del Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Un encuentro de comunistas. El sábado y domingo pasados se realizó la instancia final del Encuentro Nacional de Militantes del Partido Comunista de Uruguay. Culminaron 2 meses de debate en todo el país y en Argentina, de militancia del partido, mirándose a sí misma, hasta el hueso. Un debate de cara al país, a su gente, porque se hizo sin abandonar ni un segundo las tareas del gobierno, del Frente Amplio, del movimiento sindical, social y estudiantil. Fue un debate en medio de la lucha, como debe ser. ¿Para qué? Para ver cómo aportar mejor a la lucha de nuestro pueblo, para enfrentar mejor a las clases dominantes y a sus expresiones políticas y sociales, para aportar al Frente Amplio y al gobierno, para fortalecer al movimiento popular, para construir un mejor y más grande partido comunista, para avanzar en democracia hacia la construcción de la democracia avanzada y abrir camino al socialismo. Casi nada. La participación. Una primera constatación importante es la masiva participación de militantes comunistas en las diversas instancias que esta discusión tuvo. Más de 1.400 mujeres y hombres discutieron el material preparatorio en reuniones de 250 organismos a lo largo de todo el país, en reuniones de agrupaciones de base, en encuentros departamentales y finalmente en el encuentro nacional, para el que se acreditaron 556 delegados y en el que se dieron 107 intervenciones.
El proceso sirvió para incrementar el número de organismos que se reunieron, madurar la discusión colectiva, concretar nuevas afiliaciones, entregar carnet, aumentar la venta del Popular, difundir la nueva página web partidaria. Para decirlo resumido, fortaleció al partido y a su militancia, y también mostró con crudeza las limitaciones, los retrasos y las carencias. Para eso fue concebido. ¿Qué Partido Comunista del Uruguay existe realmente? Esta discusión empezó con una medida novedosa y necesaria, un estudio a fondo de la situación del PCU, en todos sus niveles y lugares de inserción. El trabajo llevó meses y fue presentado al Comité Central, que lo discutió a fondo, y luego se generalizó la discusión en todo el PCU y la UJC. El Partido Comunista del Uruguay se define como marxista-leninista. Uno de los principios básicos del método marxista-leninista es analizar en concreto la realidad concreta y tomar medidas para transformarla. Eso incluye el partido, su estado orgánico, sus medios, sus cuadros, su incidencia en la sociedad y también, por supuesto, sus militantes, que son quienes le dan vida y sentido. El estudio realizado y la discusión sobre el mismo, abierta y en marcha, arrojaron ya, particularmente en este encuentro, algunas conclusiones primarias. Desde el quinto Congreso Extraordinario realizado en el 2007 hasta la fecha, el PCU creció en influencia en la sociedad, en peso político y también en afiliados. En realidad, tuvo un crecimiento de 60% en su afiliación, con un dato adicional trascendente: el 70% de esos nuevos afiliados son trabajadores. Otro aspecto a destacar es la juventud de los nuevos afiliados al Partido Comunista del Uruguay. Mayoritariamente tienen menos de 30 años. Este proceso tiene como resultado que hoy casi el 60% de los afiliados al PCU tengan pocos años de militancia partidaria. El estudio citado muestra que casi el 50% del Partido Comunista del Uruguay concretó su afiliación después del 2005. Un análisis más fino de los actuales afiliados al PCU indica que un 10% se afilió antes de la dictadura, un 3% durante la dictadura y el 87% restante después de la recuperación democrática. Conviene reiterar, además, que casi el 60% del total de afiliados lo es desde el 2005 para acá. Estos números marcan una realidad: un partido joven, con un enorme peso de los trabajadores, con poco tiempo de afiliación y por lo tanto de experiencia partidaria, y con importante crecimiento en el último período, particularmente entre los trabajadores jóvenes. El estudio y la discusión también mostraron los problemas, dificultades, retrasos e incluso retrocesos que afectan la labor del partido, y que fueron mirados de frente, con espíritu crítico y con franqueza. Escaso peso en las capas medias y en sus ámbitos de socialización. Falta de correspondencia entre el crecimiento y el número de militantes. Retrocesos parciales en el número de organismos funcionando y en la vida orgánica. Problemas de formación política e ideológica. Falta de generalización del método marxista-leninista de construcción de partido. Problemas para vincular la vida del partido a las realidades concretas de los lugares. El partido con su historia, sus cicatrices y su presente de lucha y compromiso, con enormes méritos pasados y presentes, pero consciente de la necesidad de crecer y fortalecerse, no por una definición teórica, por una exigencia práctica y de los objetivos que se fija. El Frente Amplio, los cambios, democracia avanzada. Decíamos que la discusión no fue encarada ni se dio al margen de la lucha y de la realidad de nuestro pueblo y del país. Se hizo valorando la situación política del Uruguay, caracterizada por el enfrentamiento de dos proyectos de país, impulsado por los dos bloques sociales y políticos antagónicos, los que se expresa en la contradicción central de esta etapa: o se avanza hacia un país productivo con justicia social, o vamos hacia una mayor dependencia. Se aprobó seguir promoviendo con todas las fuerzas una línea de masas, de movilización y de lucha, que incluye a los gobiernos del Frente Amplio nacional y departamentales, pero que no se agota en ellos, que necesita del Frente Amplio movilizado y protagonista, dando la batalla política con la derecha y las clases dominantes, que también necesita el movimiento popular y en particular el movimiento sindical como actor central, fortaleciendo y ampliando el bloque social y político de los cambios. Para ello se impulsarán iniciativas políticas en 5 ejes: rendición de cuentas y consejos de salarios, verdad, memoria y justicia, defensa de la salud pública, Congreso Nacional de Educación y un conjunto de leyes obreras y populares. Pero también se dejó claro que con eso no alcanza. Una de las necesidades del movimiento popular, de la izquierda y por lo tanto también del partido, en la confrontación política con las clases dominantes, es trazar una perspectiva estratégica. Un rumbo largo,
romper el presente perpetuo en el que nos quieren sumir y abrir espacio al futuro. No hay proyecto de izquierda y menos proyecto revolucionario sin futuro, sin perspectiva de largo plazo, sin mirada histórica. Se ratificó en este proceso de discusión que esa perspectiva histórica para el Partido Comunista es avanzar en democracia, hacia una democracia avanzada, como camino al socialismo. Recuperar esa definición central para el partido en su teoría de la Revolución Uruguaya, actualizarla, bajarla a tierra en el Uruguay de hoy, estudiar a fondo las bases materiales de la sociedad, las fuerzas motrices de la revolución y su situación actual, y dentro de este marco pensar el Frente Amplio, su gobierno, la lucha popular y al propio partido. Quedó planteada como una tarea urgente y permanente y tendrá un momento importante en el 30 Congreso que se realizará en octubre. La militancia y la iniciativa política. Es desde esta perspectiva que los comunistas discutieron sobre sí mismos y sobre el país. Concluyeron que se necesita un partido más grande y más organizado, con más organismos, con más y mejor discusión política, con más militantes, militando más y mejor. No como un fin en sí mismo, para abrir camino a esa perspectiva histórica, a la democracia avanzada y al socialismo, para luchar mejor por otro país, por otra sociedad. Y por eso es tan importante el clima en el que se dio esta discusión y culminó el encuentro, un clima de unidad, de franqueza y de compromiso. El estado de ánimo es un factor cualitativo fundamental para encarar cualquier proyecto político, y si es revolucionario, más. Por eso es tan importante que miles de comunistas hayan reafirmado su compromiso militante con el Frente Amplio, con la unidad del movimiento popular, con la necesidad de conquistar un tercer gobierno frente amplista y frenar el intento de restauración conservadora, con su propio partido y con la historia, con la revolución. Está claro que con solo eso no alcanza. Se requerirá audacia teórica, iniciativa política, mucha profundidad y la máxima amplitud en cada una de las acciones que se emprendan. Eso es cierto. Pero también es cierto que sin entusiasmo, sin compromiso, basado en la convicción de que la militancia y la acción colectiva y organizada son imprescindibles, no hubo ni habrá cambios. Los comunistas se encontraron y se comprometieron a luchar más por sus sueños, y esos sueños se siguen llamando revolución. El tema de la semana. Secretario Nacional de Organización del Partido Comunista, Carlos Tuzó, el Púa, que además es un habitué del programa y del Popular, impreso casi desde el primer programa en la radio. Se acaba de realizar, lo decíamos el fin de semana pasado, el Encuentro Nacional de Militantes del Partido Comunista, en realidad su instancia final, porque viene hace bastante tiempo debatiéndose y hubo encuentros departamentales, etcétera, en todo el país. Hablemos un poco de por qué el Partido Comunista se plantea realizar este encuentro de militantes, que además tenía como tema central la discusión del propio Partido Comunista y de su funcionamiento. Estamos en un momento peculiar de la vida del país, ¿no? Metidos en medio de una crisis mundial brutal, donde los dos gobiernos del Frente Amplio han mejorado notoriamente la vida de la población, pero al mismo tiempo nosotros decimos que algunos aspectos de la economía nos preocupan, porque en definitiva nosotros seguimos viviendo en una sociedad en la que luchan dos proyectos antagónicos de país y impulsados por dos bloques opuestos, y por lo tanto en nuestro camino, que no tiene por qué ser una vía recta, pero sí tiene que ser el de construir una sociedad más justa, más solidaria, más participativa, hay algunas cosas que nosotros creemos que generan trabas para ese desarrollo. Por ejemplo, la creciente primarización, concentración y extranjerización de la riqueza en nuestro país. Y en ese sentido, además, miramos de alguna manera que más allá de esos avances que decíamos en la vida de nuestros compatriotas, de nosotros mismos, porque no hablamos de otra cosa que de nosotros mismos, los pobladores de este país, todavía tenemos 600.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos, de los cuales muchísimos ganan menos de 10.000 y de los cuales todavía hay muchos que ganan 6-7.000 pesos. Por lo tanto, una primera preocupación, que es decir, en este marco, cómo avanzamos más en torno a los objetivos que nos hemos planteado y apuntando a mejorar las condiciones de vida de la población ahora. Y como en el camino está ese pequeño detalle
como decía una película de Vittorio De Sica, nos pasaron en el penal, y el pequeño detalle era la Segunda Guerra Mundial. Ese pequeño detalle de las elecciones del 2014, donde es indudable, más allá de las críticas que podamos tener a los gobiernos del Frente Amplio, son los dos mejores gobiernos que ha tenido la vida de este país. Por lo tanto, continuar este proceso hace ineludible que el Frente Amplio gane de vuelta y gane con mayorías parlamentarias, lo que hoy está en inmensa duda. Y en eso tenemos diferentes opiniones en el Frente. Compañeros que dicen que las encuestas, que pim pum pam, que y que después llega Tabaré y no sé qué, y ganamos con mayoría parlamentaria. Nosotros tenemos una opinión que no es esa. Nosotros opinamos que hay un problema donde parte de la base social del Frente Amplio está desilusionada, creía que íbamos a ir a más, algunas medidas no las comparten. Dentro de eso también un conjunto importante de comunistas, ¿no? Digo, entonces, ¿qué decimos nosotros? Tenemos que ganar, y ganar con mayoría parlamentaria, además de los cambios, ¿no? Digo, y eso presupone medidas ahora, y presupone medidas en 4 o 5 ejes centrales que fueron parte del informe del encuentro y que fueron en general aprobadas por todos quienes estuvimos ahí, desde medidas que además impliquen mejoras en las condiciones de la vida de la gente ahora, no esperar al 2015, ahora, desde mayor inversión pública en educación, en vivienda y en salud, hasta medidas que permitan subvencionar la canasta familiar, rebajar los alquileres y buscar una alternativa de rebaja u otra manera de tickets y órdenes a los sectores más con menos recursos de la población. Este proceso de discusión implicó, de manera novedosa, una investigación, un proceso de investigación interna de una comisión especial que analizó la situación, la composición orgánica y de militancia del partido. ¿Cómo es el Partido Comunista actualmente? Bueno, nosotros tenemos un partido que, analizando cuando hicimos el 5º Congreso Extraordinario, que en realidad fue una primera parte donde nos miramos francamente a los ojos cómo tenemos el partido, que desde ese momento hasta acá ha crecido en su influencia social y política, social, sindical, política en general. Al mismo tiempo estamos viviendo el tercer periodo de crecimiento del partido mayor. Estamos hablando que el partido entre ese congreso en el 2007 y ahora ya ha crecido como un 50 y pico, casi un 60% del número que tenía ahí. O sea que estamos hablando de un crecimiento brutal. Hemos acelerado casi al doble la entrega de carnet, donde terminamos con aquella deuda impresionante, donde mejoró la calidad del popular. Pero al mismo tiempo constatamos, y lo dicen materiales públicos, por lo tanto, que indudablemente este partido tiene algunos problemas que tiene que ir enfrentando. En primer lugar, todavía tiene un peso pequeño en las capas medias de esta sociedad, que además son tan importantes numérica y desde el punto de vista de formadores de opinión, y además de activos participantes que quisiéramos que lo fueran. Por otro lado, problemas en dificultad, retraso y a veces hasta algún retroceso en algunos aspectos de la estructura partidaria, número de organismos, su funcionamiento, el sistema de direcciones, ¿no? Que afecta un aspecto central, que es Partido Comunista, porque el Partido Comunista, como bien decía Lenin, repetía Arimendi, pero no es una frase, simplemente es una unión dialéctica de teoría, táctica y organización. No es cualquier partido. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad muy específica, que es, en definitiva, trabajar para que la clase obrera y los trabajadores hoy sustituyan en el poder a las clases dominantes de hoy. Y por lo tanto, se tiene que organizar de una manera que permita dar la lucha, primero, poder trabajar en ese sentido, y segundo, dar la lucha en cualquier circunstancia. Lo dijimos en el encuentro. Este partido pasó la prueba de la historia, porque fue capaz de construirse de tal manera y crecer y etcétera, que permitió colaborar en la creación de los mejores instrumentos de la sociedad uruguaya en la década 60-70, el Frente Amplio y la CNT.
Pero después pasó la prueba de historia de la masacre con nosotros y siguió funcionando los 12 años de dictadura con las terribles y trágicas consecuencias, pero la derrotamos. Después volvimos a trabajar para reconstruir y avanzar y desarrollar esos instrumentos y hacer que el Frente Amplio llegara al gobierno. Logramos de alguna manera recuperar en parte el peso de este partido luego de nuestra propia crisis del 92, pero tenemos defectos y hay que mirarlos de frente, y por lo tanto tenemos defectos que alteran o pueden llegar a corroer el carácter del partido como partido comunista y su principio rector, que es el centralismo democrático, que son esas cosas que decíamos. Todavía hemos crecido una enormidad, aunque todavía insuficiente para el país que vivimos, ¿no? Digo, pero no ha aumentado igual el número de militantes. Y por lo tanto, un principio, una parte principal del centralismo democrático, que es la participación de los afiliados en la discusión, la elaboración de la línea y su aplicación, estamos medios amputados en parte, porque lo que participa todavía es un pedazo chico del partido en eso. Ahora, con mucho vínculo de masa, eso sí, pero por eso dijimos, mirémonos de frente. Hay dos preguntas, Hugo. Tú decías que de 2007 a la fecha hubo como un 50% de crecimiento. Sí, un poco más, casi 60%. Eso implica que hay una parte muy importante de los afiliados al Partido Comunista actual que lo son muy recientemente, prácticamente en el periodo de gobierno del Frente Amplio. ¿Eso es así? Sí, en realidad casi el 50% del partido es afiliado después del 2005. O sea, porque eso también va para atrás. Claro. Miremos los números. De antes de la dictadura quedamos un 10%. De durante la dictadura quedamos un 3%. Y todo lo demás del 85% para acá. Ahora, con esa característica que además casi el 60% de la globalidad del 2005 para aquí. Exactamente. Y en cuanto a la composición, bueno, quiero remarcar una cosa en esa. Es un partido cada vez más joven. O sea, cada congreso nosotros medimos las edades del partido. En el congreso anterior habíamos avanzado y la franja, digamos, de 18 a 29 años había aumentado, y en esta vuelve a aumentar con relación a las otras. ¿Qué quiere decir? Son todos elementos positivos. ¿Cuál es el problema? Tenemos un partido homogéneo desde el punto de vista de la composición de clase. Más del 70% de este partido son trabajadores. Bueno, entre paréntesis digo, de ese 60% de creación, y prácticamente el 70% son trabajadores en actividad. Por definición y por composición y por lo que intentamos, somos un partido comunista, marxista, leninista, papá. ¿Cuál es el problema? Tenemos una heterogeneidad enorme desde el punto de vista de los años afiliados, de la formación, de la vida orgánica, de esto, ¿no? Digo, entonces eso nos complica, y por lo tanto hay que mirarlo de frente, partiendo de la base que un partido comunista, para hacerlo, tiene dos organismos esenciales: un centro único de dirección y organismo de base. En nuestro caso, comité central, agrupación. En otros partidos se llama de otra manera. Todo el resto de la estructura se hace en función de la relación entre ambos, y nosotros tenemos dificultades en el funcionamiento de las agrupaciones, en la dirección en primer lugar, que por lo menos, por supuesto, el informe que trae es autocrítico, habla de sí misma en primer lugar y de su responsabilidad en conjunto. Más de 1.400 comunistas discutieron en más de 250 organismos del partido estas cosas. Entre sábado y domingo hubimos cerca de 556. El sábado había más porque además hubo una serie de invitados que se los invitó solo de partido, solo para escuchar el informe, ¿no? El que no hubiera debatido, no. Y en el propio encuentro hubo 107 intervenciones entre los talleres y la plenaria. O sea, si uno suma la cantidad de organismos que discutieron, muchos de ellos hasta con 3 reuniones, otros con una, más la discusión, y son cientos de intervenciones en distintos lugares de los 20 departamentos de este país, porque para nosotros Argentina es la departamental 20. Entonces, que además tuvieron menos uno, todos los demás departamentos discutió ese, pero no pudo venir. O sea, la discusión abarcó a los 19 departamentos del los 20.
Los 20 contando Buenos Aires. Exacto. Se discutió en todos lados. En todos lados. La participación fue fantástica. Porque una cosa es no se elige nada. Nada que veníamos a discutir, que además el resumen, en tal caso para ser válido, tiene que ser aprobado por el Comité Central, un conjunto importantísimo. ¿Y en qué clima? Porque eso quizás es un elemento cualitativo, aquello que decía Lenin del estado de ánimo de las masas, que es un elemento determinante en la política. Vimos un partido contento, alegre, que dio opiniones, que criticó a la dirección, como corresponde, y está bien, y parte de las cosas que dijeron los compañeros yo las comparto, otras capaz que no, pero capaz que tienen razón ellos, que intentó buscar soluciones, pero además que salió con un compromiso. Es un hecho sintomático raro en la sociedad uruguaya. Si tuvieras que resumir en las 3 o 4 ideas centrales que quedaron reflejadas en la discusión en este encuentro, en este primer momento de síntesis hacia el Congreso del Partido que es fin año. La primera, el acuerdo que hubo sobre esos 5 o 6 puntos de operativa política inmediata, ¿no? Inmediata, que además a veces es de largo plazo, pero digo que hay que hacerla ahora. Lo segundo, que quizá, porque todos los congresos definimos el tema que seguimos pensando, que nuestro camino es el avanzar en democracia, profundizarla, consolidar, hacia una democracia avanzada rumbo al socialismo. En algún congreso avanzamos un poco más que lo de Arismendi y los congresos de antes de la ruptura, como por ejemplo en el 23 congreso, que le dimos un carácter más continental, más regional al tema de la democracia avanzada, con sus límites y sus posibilidades, que después la vida nos ha ayudado a entender que teníamos razón. Pero en realidad lo nombramos y sigue, parece una consigna. Para muchos compañeros se confunde con la expresión electoral democracia avanzada 1001. Pero en realidad es una categoría y es una vía de aproximación peculiar al socialismo, lo que nosotros nos planteamos. Uno de los aciertos, creo, porque en definitiva, más allá de las críticas y todo, y alguna opinión particular, el grueso de los compañeros aprobaron tanto el material como el informe, como los informes de los talleres, en términos generales, obviamente, ¿no? Pero uno de los aciertos del material, y además las medidas que hemos tomado complementarias, es plantear que una de las cosas que tenemos que dar es perspectiva. Y que justamente la perspectiva para los comunistas no es una perspectiva de 5 meses, 3 meses, el 2014, 2015, son parte de una táctica, eso, pero una concepción estratégica de muy largo plazo, que es esa, avanzar en democracia. Yo creo que uno de los elementos importantísimos que quedó ahí fue que un número muy grande de intervenciones hablaron sobre ese tema. La importancia de la democracia avanzada, de estudiar, de la concepción, ponerla en pie a tierra, y eso tiene que ver con algo que ya resolvimos en el Comité Central anterior, porque una de las cosas que trajo el informe, las medidas que ya habíamos empezado a tomar desde el 17 de marzo que hicimos este Comité Central y pusimos sobre esto, que son un montón, pero una de ellas es la de formar una comisión encabezada por el encargado del programa que estudie el tema de la teoría de la revolución uruguaya, en la cual la concepción de avanzar en democracia es un eje central, la ponga al día y traiga además propuestas qué cosas en el camino hacia adelante son en la práctica las que hacen avanzar o no a la democracia. Desde ya te digo una cosa, tomando bien aquel concepto que originalmente habló Lenin, pero que desarrolló mucho este Partido Comunista nuestro, particularmente Arismendi, pero el partido, él decía ahí, cualquier democratismo, o todos los democratismos, ninguno resuelve la revolución, pero no hay ninguna manera de llegar a la revolución sin ese conjunto. Ese es un primer centro, o sea, el tomar en cuenta que el tema de la democracia avanzada y el avanzar en democracia hay que estudiarlo más, y va a ser un centro nuestro hacia el 30 Congreso. Primero hacerlo conocer, y que como tú decías, de esos 60%, 50%, ¿cuántos pueden conocer el concepto? Muy poco. Problema nuestro, no de ellos. Problema nuestro, en primer lugar de la dirección del partido, por eso hemos decidido tomar estas medidas. Un segundo gran punto
es que creo que, ya digo, es un momento de síntesis esto. El que crea que haciendo un encuentro, un congreso o algo resuelve los temas de verdad, bueno, es un iluso. La idea de que el Partido Comunista se construye de determinada manera y que es clave para el desarrollo del país en el sentido de la construcción hoy de la sociedad que mañana será otra de la que queremos, sin explotados ni explotadores, pero hoy en camino hacia aquella, y que para eso es indispensable que los comunistas funcionemos en colectivo y asumiendo responsabilidad individual. O sea, la construcción de un partido marxista-leninista. La revalorización de la militancia. Sí. Como necesidad. Y de militancia de una manera. Porque en realidad nosotros tenemos mucho más militantes de eso que decimos, en organizaciones sociales, en sindicatos, en otros lados, que hacen cosas, pero no se reúnen como partido y por lo tanto no discuten en ningún lado eso. Capaz que con un poco de memoria colectiva, si la tienen, más o menos arrancan para el lado general, pero uno tiende, la vida lo ha demostrado, no siempre las mayorías tienen razón, pero la tendencia es que los colectivos piensan mejor que los individuos solos, partiendo de la base, que además la formación de los comunistas tiene tres aspectos esenciales. Uno, la lucha de clase en el ámbito que nos toque. De lucha de clase hay desde cuando estás en el gobierno, en la lucha de clase a nivel de movimiento sindical y social, en el Frente Amplio, porque luchas con ideas y además a veces con unos muchachos que vienen a dártela, ¿no? Un segundo gran aspecto es la vida orgánica del partido, y el tercero el estudio, porque nuestra concepción es antagónica a la dominante, o sea, lo que mamamos de la sociedad 24 horas por día es antagónico a lo nuestro. Entonces, por lo tanto, hay que aprenderlo, porque por algo es una teoría de base científica. Y para eso se precisa militar. Se precisa que haya organismo y se precisa militar para participar ahí, para hacer estos ámbitos diferentes. Una intervención de las últimas que hubo en la plenaria, que a mí me recordó tantas cosas bellas de nuestra vida, porque en esa intervención un gurí joven, porque esa es la otra cosa, había mucha gente joven en este encuentro, dice: yo peleo por un mundo diferente, pero además lo hago porque me hace feliz. Y eso es quizás de las mejores cosas. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado, no, esto es penoso, porque dejas esto, porque dejas lo otro, porque no te compras el LED de 850 pulgadas, todo un listado de cosas que son las malas, entre comillas. Ahora, de las buenas no dice nadie. De la alegría que sentimos las generaciones que nos tocó pelear contra la dictadura el día que le partimos el espinazo, eso no decimos nada. De juntarnos ahí los comunistas y comer juntos una riquísima comida juntos una horita y después seguir debatiendo. No, digo, yo valoro en ese sentido, no que soluciona todo, sino que pusimos una pica en Flandes nuevamente de discutir qué partido para qué proceso uruguayo en lo inmediato y en el largo plazo, y cómo no podíamos en el asador cada uno de nosotros de ver qué hacíamos para construir ese partido. En ese sentido yo la verdad me quedé contento, lo dije en el informe y cuando terminé me sentí mejor todavía, cuando terminó el encuentro. Yo estoy orgulloso de este partido y orgulloso de mis camaradas, aún con los que me peleo 34 veces por día. Esto es El Popular en Radio. Aportes, una síntesis de la cobertura cultural del Popular. Muy buenos días, amigos. Compartimos con ustedes el Aportes, suplemento cultural del Popular. En tapa, siguiendo con la serie de la historia del pensamiento occidental, presentamos a Agustín de Hipona y la ciudad de Dios. En página 2, Luis Pastor, cantautor español, nos propone: la música es el modo de hacer volar las palabras hacia los corazones tanto lejanos como los más cercanos.
y elegimos una de sus canciones para compartir. ¿Qué fue de los cantautores? Desde Buenos Aires, los compañeros nos recuerdan su audición. Crece desde el pie, por la Radio Popular 1090, los domingos desde las 18 hasta las 20 horas. Página 3. La crítica de teatro Cristina Landó comparte su opinión sobre la obra Arráncame la vida, de Chico Novarro, musical que se está exhibiendo en el Teatro del Notariado. En contratapa, Carlos Benavides nos presenta El genocida no ha muerto. El Arístides, con una guardia de honor muy particular, y René Pérez, de Calle 13. Inauguramos columna con Historias de militantes, con la certeza de la luz que nos espera. Hasta el próximo domingo, amigos. Esto es El Popular en Radio. Nos vamos a una breve tanda, agradecemos mucho los mensajes. Dos aclaraciones. ¿Qué eran los golpes en la conversación? Es que el Púa Tuzó, muy entusiasmado con el encuentro de militantes, enfatizaba sus dichos pegándole a la mesa. Y objetivamente eso salía al aire, pero era porque estaba muy entusiasmado el compañero Carlos Púa, tan querido hermano y compañero. Esos son los golpecitos que ustedes sienten, no es un problema de la emisión de la 30. Estaba muy entusiasmado, como todos los que estuvimos con este encuentro. Y segundo, hay una cantidad, estoy hablando de 10 o 11 mensajes que nos piden que digamos que este es el programa 60 del Popular. Sí, la verdad, nunca creímos que tanta gente se iba a preocupar de contar el número de programas que decimos al final. Es efectivamente el programa 60 del Popular en Radio, no es poca cosa, con los recursos y con el esfuerzo que se hace en este humilde y modesto equipo, llegamos al programa 60. Nos vamos a una breve tanda, volvemos con el Sindicato de Pluna y con una mirada al mundo y al continente. No se vayan, hay mucho más Popular en Radio. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio también en Facebook. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. Seguimos aquí en CX30 en esta mañana lluviosa sobre Montevideo y nos dicen por algunos mensajes que nos están escuchando por internet, Paso de los Toros, Salto, también hasta con llovizna, nos dicen. Bueno, perfecto, parece que es todo el territorio nacional. Agradecemos mucho a los compañeros y a las compañeras que nos están escuchando. Esta semana se realizó la 43 Asamblea de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad de Antigua, Guatemala, antigua ciudad mía. Uno de los temas más importantes que se trató fue cómo combatir al narcotráfico. Allí hubo planteos de países como el nuestro que buscan alternativas diferentes a la guerra contra las drogas del imperialismo yanqui, que ha terminado con miles de muertos, con fortalecimiento de las mafias y con lavado de dinero multimillonario. Estados Unidos bloqueó cualquier posibilidad de cambios a la idea de una política antidrogas que termine con no solo basada en la represión y en la intervención militar y colonialista. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, aseguró que la discusión sobre las drogas debe incluir a la sociedad civil y cuestionó la participación de los bancos estadounidenses en el lavado de dinero de las drogas. Escuchémoslo. Y tiene que hacerse también con la sociedad civil. Evidentemente las organizaciones sociales, los representantes de la sociedad civil tienen demasiado que decir, mucho que decir. No podemos quedarnos. Si nos quedamos solamente en discusión entre las autoridades oficiales, digamos, gubernamentales, o entre las personas que tienen los recursos para la lucha contra las drogas, cuidado que ahí pueden funcionar otro tipo de intereses. Hemos tenido tremendas discusiones con el famoso GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que acusa a países pequeños de ser aquellos que no tenemos suficiente control del sistema financiero y supuestamente permitimos el lavado de activos. El lavado de activos no se puede lavar 300.000 camisas en una lavadora de 10 libras o de 5 libras. 300.000 camisas se lavan en unas gigantescas lavadoras y esas gigantescas lavadoras son los grandes bancos de los países del norte. Esto es El Popular en Radio. Era Patiño recordándole que cuando buscan lavado de dinero no tienen que mirar hacia abajo, que miren ahí mismo nomás.
el Citibank además de financiar a todas las dictaduras, a todos los grupos paramilitares del continente y de África, se ha caracterizado tendrían que cambiarle el logo y ponerle el logo una lavadora Whirlpool o en Utah al banco para saber cualquier cuestión de lavado termina en el Citi o en el Bank of America, que además dan unas tarjetas muy distinguidas pero que se hacen con dinero sucio, manchado de sangre y de dolor de nuestra gente. Recientemente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su interés porque el país sudamericano se integre al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Después el canciller colombiano dio marcha atrás y dijo que en realidad no se quieren integrar a la OTAN, sino que están trabajando con cosas de colaboración. Recordemos que Colombia tiene 7 bases yanquis en su territorio y que es una de las puntas de lanza de la penetración militar y de inteligencia yanqui en el continente. Frente a estas declaraciones recogemos un audio de un diputado de la Izquierda Unida española y de la Izquierda Unida europea, Willy Meyer, quien cuenta, para que recordarle a la gente, porque parece que algunos se pueden olvidar, qué es la OTAN. Escuchémoslo. Bueno, en estos momentos, en el marco internacional, la Alianza Atlántica es un obstáculo claro para la paz y para el desarme, toda vez que, como usted bien dice, a partir de la cumbre de Washington de 1999, justo terminada la intervención militar sobre Yugoslavia, la OTAN se configuró a partir de esa intervención como una alianza militar que se sitúa al margen de la Carta de Naciones Unidas. Si hay algo que está regulado en el mundo después de las 2 guerras mundiales, es el uso de la fuerza, y queda claro en la Carta de Naciones Unidas que solo se autorizará el uso de fuerza por parte de Estados o grupos de Estados con la autorización del Consejo de Seguridad. Era una forma, después de las 2 experiencias terribles de las guerras mundiales, de lanzar un mensaje al mundo que el objetivo fundamental de la civilización es evitar el horror de la guerra y, por lo tanto, impedir el uso de fuerza al margen del derecho. La OTAN se ha convertido desde el 99 en un instrumento de intervención militar fuera de ley. Así lo hizo en Yugoslavia, lo hizo en Irak, sobre la base de mentiras. No había. Por eso es un reducto en estos momentos que queda al margen del derecho, y en la última cumbre de Lisboa que celebró la OTAN sigue insistiendo en que podrá realizar misiones sin el consentimiento de Naciones Unidas. No hay que olvidar que la OTAN se reserva el uso incluso del arma nuclear. Países de la OTAN como Estados Unidos, como Francia, como el Reino Unido tienen armamento nuclear, y por lo tanto, en estos momentos la opción de paz que hay que defender en conjunto de la humanidad, es decir, unas relaciones basadas en el derecho internacional, una relación exterior que marque como objetivo pragmático el desarme, es decir, por lo tanto que se acabe con esta situación terrible de que mientras mueren en el mundo 70.000 personas, hombres, mujeres, niños, por falta de alimentación o por vivir en condiciones deplorables, pues se gastan 4.500 millones de dólares diarios en armamento. Es decir, yo creo que cualquier persona, grupos, fuerzas políticas, estados, que se planteen de verdad el objetivo de la paz, el desarme, tendrían que plantearse con mucha seriedad la necesidad de superar, eliminar esta alianza que, junto con el despliegue de bases norteamericanas en el mundo, lo único que pretenden es la intimidación y el dominio de los países más desarrollados sobre los menos desarrollados para garantizarse todo lo que es la energía, los pasillos energéticos, dada su dependencia. Esto es El Popular en Radio. En definitiva, como bien decía el diputado de la izquierda europea, la OTAN es eso: guerra, muerte y mentira. Eso es lo que quieren traer para América Latina la derecha en el gobierno. Si será importante, más allá de las diferencias, de las críticas, seguir avanzando en ese conglomerado de pueblos y gobiernos de izquierda y progresista para frenar a esta gente que cuando está en el gobierno hace esto, se quiere integrar a la OTAN, intenta reprimir a sus pueblos, eso. Integrantes de la Federación de Estudiantes de Chile, la gloriosa FECH, ocuparon la Universidad Central de Santiago, reclamando contra el lucro en la educación. Escuchemos a Fabián Aranda, vicepresidente de la FECH, que nos cuenta su lucha. Por parte de la autoridad de la universidad no hay mucha respuesta.
ellos particularmente nunca han sido de la línea de ir contra los estudiantes, y entendiendo también que esta disputa no es con los rectores de la universidad, sino que directamente con el gobierno de derecha, que después de su discurso el 21 de mayo no había ninguna solución a la demanda del movimiento estudiantil, y más aún levantó una serie de reformas que van en contra del espíritu de las demandas que nosotros hemos venido planteando, que es un cambio radical en la educación. Esa lucha contra la noche fue en 2006, lo vimos cuando la mayoría de los estudiantes que ahora somos universitarios éramos secundarios. Esa lucha se perdió y se aprobó una ley que se llama la Ley General de Educación, y hacer todo si bien hay algunos cambios con respecto a la LOCE, sigue el mismo espíritu. Después del 2011, el movimiento estudiantil se levantó de gran manera, mucha masividad, la sociedad lo apoya en su conjunto, estamos hablando del 80% de apoyo por parte de la ciudadanía, pero en el contexto de un gobierno de derecha, ultra neoliberal, ninguna de las demandas que el movimiento estudiantil ha planteado han sido ni siquiera escuchadas. Pero por otro lado se ha generado un gran movimiento social que ya considera que la demanda por una educación gratuita, pública, de excelencia, para todos, es lo central en este momento. No podemos dar victorias porque no tenemos. El gobierno de derecha de Sebastián Piñera ha planteado, como decía anteriormente, un montón de reformas que tienden a privatizar más la educación más que... Esto es El Popular en Radio. Sindicales. El Uruguay visto desde los trabajadores. Vamos al último segmento del programa. Mucho se habló y se habla del cierre de Pluna, de la subasta, de López Mena, del español que no era español, de los proyectos que no eran proyectos. En realidad se habló muy poco de que la única propuesta seria y sustentada fue la que presentaron los trabajadores. Para corregir esto, el Popular habló con los dirigentes sindicales Sabrina Acevedo y César Iroldi, que esto nos dijeron. ¿En qué está hoy el proyecto? ¿Cuáles son las características principales del proyecto de salida? Se habló mucho también. Ustedes trabajaron muchísimo, fueron los únicos que presentaron un proyecto serio, alejado de la farsa que fue de todo lo otro, toda la solución en el marco de lo privado. Las características fundamentales y en qué está hoy. Se presentaron dos proyectos. Uno primario, que fue presentado en el mes de diciembre, el cual era el proyecto con los 7 aviones Bombardier, que están en manos del fideicomiso, el cual nos permitía, primero que nada, dar 500 puestos de trabajo, pero a su vez poder llegar y hacer la conectividad aérea que nosotros entendíamos requerimos como país. Pero bueno, nos hemos topado con la realidad que el Fondes al momento habla que hay 15 millones para Pluna, es un sentimiento, para Alas Uruguay, hay 15 millones para Alas Uruguay, no hay más. Y bueno, y siendo conscientes, porque como hablábamos anteriormente, lo importante es tener una empresa sustentable. Nosotros no venimos a agarrar 15 millones por un capricho para que dentro de un año no tengamos empresa. Nosotros entendemos que con 15 millones lo que podemos estar saliendo ahora es con 5 aviones. 5 de los aviones, ¿por qué? Viene la temporada y utilizaríamos las 5 primeras aeronaves y luego entrarían paulatinamente en mantenimiento. Y bueno, y acá hay algo que tiene que entrever un poco, porque en realidad es lo que hace ahí. El Estado uruguayo está debiendo 137 millones al Scotiabank. Sí, un poco menos. Ahora un poco menos, pagaron 2 cuotas, pero en realidad el proyecto original es con 137 millones, que fue la deuda que tenía en el momento del cierre de Pluna. Nuestro proyecto se hizo en base a ese monto, entendiendo que ya que nos daban la oportunidad de poder salir adelante con una empresa nacional, y para nosotros es un desafío, pero no es un desafío en el sentido,
Primero que nada prima lo sindical, están los puestos de trabajo y de eso está claro y de eso no nos vamos a apartar. Pero sería muy fácil, o hubiera sido muy fácil para nosotros, salir a pedir puestos de trabajo en entes autónomos, porque no nos olvidemos que Pluna, al momento del cierre, era 100% del Estado uruguayo, porque le firmaron una indemnidad a Campiani. Por lo tanto, nosotros como trabajadores podríamos haber salido genuinamente a pedir la redistribución. De los 137 millones, nosotros propusimos pagar todo. Cuando nos enteramos que evidentemente no nos daban los 30 millones de dólares que habíamos pedido, solo 15, bueno, nos pareció prudente pedir 5 aviones del fideicomiso para luego, en el próximo año, completar la flota de 7. Ese proyecto, en este momento, está, vamos a decir, no vamos a decir trancado. Los tiempos no han sido lo que una empresa necesita. Nosotros necesitamos insertarnos en este mercado, que los nichos, si bien no se están ocupando porque la conectividad no está, la competencia es grande. Después con las tarifas con una guerra tarifaria evidentemente va a ser complicado. Por lo tanto, nosotros precisamos en este momento que el Fondes, que si bien en todo momento dice que el dinero es nuestro, los 15 millones es para esta empresa, bueno, necesitamos que lo otorguen. Necesitamos que el fideicomiso cierre el contrato con nosotros. Y necesitamos que la dinastía también, entre los tres, políticamente, como nos dicen, el presidente los apoya. Bueno, el presidente nos apoya, pero la verdad es que, agradeciendo al presidente, nosotros somos conscientes que hemos presentado un proyecto muy serio, y que estamos pagando esto de que hay muy poca gente en Uruguay que sepa de aeronáutica. Entonces esto se ha dilatado muchísimo en el tiempo, y los tiempos para nosotros están en el límite. Están en el límite socialmente, empresarialmente, estamos en el límite. Legalmente ni qué hablar, porque el 28 de junio se nos vence, que en el Parlamento votaron una ley la cual nos da a nosotros la prioridad por 6 meses, que se cumplen ahora en junio, para utilizar esos aviones Bombardier, así sea que nos vendan, que nos alquilen. Había muchas formas, lo cual aparentemente después de 10 meses informa que hay problemas jurídicos con los aviones. Nosotros hemos realmente, desde Brasil, Argentina, Ministerio de Defensa, Cancillería, no hay ningún embargo con estos aviones. Ningún embargo. Nosotros entendemos que somos una empresa nueva, que accedemos a un préstamo del Fondes, que lo da para empresas autogestionadas, no tenemos deudas, vamos a hacer un contrato como puede hacer cualquiera, porque que esos aviones que van a quedar de museo. Entonces nosotros realmente entendemos que hasta ahora hemos luchado mucho, llegamos hasta acá, somos el instrumento para sacar esto adelante. Entonces me parece que ahí el papel un poco ahora va a tener que, a ver, nosotros sabemos de aeronáutica, denos la oportunidad. Entendemos que tenemos algunos vacíos que ya fueron cubiertos con gerenciamientos externos. Denos la oportunidad de sacar esto adelante y a su vez salvamos ese capital que es de todos los uruguayos, que le dieron al señor Campiani las garantías, y nosotros como trabajadores uruguayos, porque somos uruguayos, el señor Campiani ni lo era, pretendemos que bueno, que nos den ese aval, y nosotros vamos a pagar absolutamente hasta el último peso. Vamos a pensar mal, nos va mal, los aviones siguen estando como están hoy, después de 10 meses, y que llevan gastado más de 10 millones de dólares en la mantención de esos aviones. Es una salida nacional, es una salida de soberanía, pero además una salida de una empresa cogestionada por a eso yo quería ir. ¿Por qué es eso? Que no es una sociedad anónima, que no se la da a eso yo quería ir. Cuando se cierra Pluna, evidentemente uno tiene como organización sindical determinada postura.
Y nosotros teníamos dos caminos: el análisis de una confrontación liviana con propuestas reivindicativas puras, otro tipo de reivindicación que iba con propuestas claras en cuanto a una salida alternativa para la situación creada, más allá de la discrepancia de la decisión, enfocada en la necesidad del país y en la necesidad de los trabajadores. En ese contexto, meses después de cerrado Plura y antes de la subasta, ya con el anuncio de la subasta, acá se planteó el proceso de la cogestión o autogestión. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos, independientemente del resultado de lo que podía pasar con la subasta, que la única salida alternativa iba a ser de la mano de los trabajadores. Y en ese sentido trabajamos, enfrentándonos a una situación problemática como es el mundo empresarial, que no es menor. Fuimos por una empresa cogestionada, apuntando a romper determinados paradigmas. Plura tuvo una historia... No es muy común en el terreno de la aviación. Exactamente, pero había que romper determinados paradigmas. ¿Y cuáles eran esos paradigmas? Fundamentalmente que en la creencia popular, en la cultura uruguaya, Plura, una empresa que jugábamos al banquero y estaba en la esquina y la comprábamos cuando éramos niños, ¿te acordás? Que la hacía fuertemente la identidad nacional como un patrimonio nacional, la fuimos dejando de valorizar a través de determinadas acciones gubernamentales muy pesadas desde el año 92 en adelante. No fue al azar. Lamentablemente después eso se siguió comprando y se fueron transitando caminos de tercerización y venta, pero independientemente de los ciclos que cumplió Plura, lo que sí se demostró es que en todo ese trayecto dio pérdidas porque siempre se enfocó como una compañía aislada y no en lo que le brindaba al país, que ya está reiteradamente dicho. Nuestra lectura como organización sindical fue que de alguna manera teníamos que demostrar que esos paradigmas eran falsos y que teníamos que anteponer la pérdida que puede dar una compañía de aviación con la ganancia que significa el país. Es decir, en resumen, una empresa de servicio. El servicio en comunidad con el turismo, con la economía, con la industria, con el transporte de cargas, no pagando servicios a terceros que se pagaban, sino usándolo de forma propia. Todo eso que llevó a que Plura fuera dando pérdida, pero una pérdida razonable, cuantificable y controlable. La apuesta nuestra fue: nosotros somos capaces de hacer eso, nos sentimos capaces. El gran peso de esto es que uno puede demostrar a través de los trabajadores, que son pocos los que confían, pero muchos haremos que ganen confianza, que esto sí es viable. Y que esos viejos paradigmas de la Plura que da pérdida y que el país se funde con eso, puede demostrar que le puede dar enormes réditos. Réditos que están a la vista, pero que nadie quiere discutir. Y eso también le hace a la política aeronáutica. Me parece que esto es sustancial en la discusión de este tema, que creo que además debe ser una discusión nacional. No podemos dejar aislado ninguna empresa de lo que es el crecimiento nacional. Hablamos de un Uruguay polo de desarrollo para el 2030, sin una compañía aérea de bandera. ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo es posible pensar en un país que no desarrolle su turismo y su medio de comunicación carretero, el ferrocarril y la aviación? Son polos que son necesarios para el país. Entonces, creo que la posición de los trabajadores de Plura en este tema es una posición que excede a los intereses particulares de la fuente de trabajo. Debería evaluarse con mucho más riqueza intelectual, y en vez de pensar, como se dice hasta equivocadamente, estos empleados públicos que ni siquiera lo somos, que quieren vivir de Estado, que están haciendo una apuesta fuertísima y que aún hipotecando sus intereses económicos personales, porque firmemente creemos en esto. Entonces me parece que se menosprecia la postura de los trabajadores,
Y eso, de alguna manera, en estos procesos es lo que más duele, porque cuando nosotros tenemos la firmeza intelectual de sostener que creemos con convicción que este es un proyecto para el país, y inclusive relegamos nuestras posibilidades laborales en otros lados, por lo menos aquellos que son más jóvenes, sentimos que hay una falta de respeto, como que nos están devolviendo un favor cuando nosotros sentimos que en realidad nosotros estamos levantando una bandera que debería levantar el país todo. Y ese es el concepto para mí importante de este tema, que es central. La política aeronáutica se defiende, se puede armar, pero si no hay convicción y conciencia de lo que es la soberanía, no hay política aeronáutica que se pueda sostener. Fue muy vendido y traído el tema de que el gobierno piensa que si sale la nueva empresa con los aviones Bombardier, que a esta altura sobre los Bombardier ahora es especialista todo el mundo, casi sobre como la novia de Forlán. El tema es que pensaban, e incluso se habló de darles aviones de turbohélice, que ustedes plantearon que no, que con eso no se podía plantear una nueva compañía ni se podía enfocar ni siquiera las rutas mínimas de conexión. En lo que había con otros problemas adicionales. Pero ¿es posible, planteando en una historia, que haya alternativas de otros aviones o de otro número de aviones? ¿Ustedes están evaluando esa posibilidad? Sí, lo último que hemos presentado nosotros fue el proyecto que te comentaba de salir con 5 aviones de los del fideicomiso para luego en el próximo año completarlo la flota de 7. 5 aviones, ¿qué ruta serían? 5 aviones. Para explicarle a la gente. Exactamente. Montevideo Aeroparque, Punta del Este Aeroparque, Montevideo Asunción, Montevideo. Digo Montevideo porque hay veces que también el tema del hub lo vamos a seguir haciendo. Montevideo San Pablo, Río, Santiago de Chile, y las próximas a incorporar con los 7 aviones sí estaría Porto Alegre, Curitiba y Córdoba. Ese es el proyecto que nosotros presentamos. Ahora, dentro del proyecto que nosotros presentamos también hemos dado la posibilidad, porque la verdad es que siempre hemos estado abiertos al diálogo, nunca nos hemos cerrado, siempre que algo coherente lo hemos aceptado. Y lo otro que presentamos fue la solución de poder alquilar, en vez de 5, 6 CRJ 700. ¿Qué son CRJ 700? Tiene la misma performance que el 900, o sea, la altitud. Son Bombardier también. Son Bombardier. Y a su vez, los pilotos, los mecánicos, están todos autorizados a volar. Cuando uno está autorizado en el 900, que es el que teníamos nosotros, el 700 y el 1000, como son la misma maquinaria, estaríamos también con los mismos pilotos ya entrenados y prontos para salir. Y ese fue el otro proyecto que se presentó. Ahora, eso sí, nosotros para salir con los aviones alquilados, realmente los 2 primeros años precisaríamos la gracia del gobierno. ¿Qué quiere decir gracia? O sea, no es que nos paguen ellos, pero que en vez de a 10 años el pago de aviones se pase a 12 años, porque realmente si no nosotros no podríamos, no sería sustentable, porque responsablemente, como te decía, cualquier movimiento tarifario que implique en la región, porque eso lo marca el mercado, la tarifa, ¿no? O cualquier imprecisión o cualquier en la ocupación de los aviones estaría afectado el proyecto. Por lo tanto, nosotros para salir con los aviones de leasing requerimos que el gobierno en los 2 primeros años abone ese leasing, que tiene un costo que es bastante elevado. Por eso nosotros entendemos que queremos usar estos aviones. Y lo que tú me preguntabas, eso fue hace un mes y medio atrás. El fideicomiso estuvo viendo la posibilidad de hacer un cambio de aviones. Por lo tanto, entregaba estos 7 aviones CRJ 900 y por los cuales le iban a dar 4 Q400, que son turbohélice. Nosotros
de acuerdo a nuestro plan, nuestro proyecto. Simplemente nos hubiera servido para hacer el puente aéreo y Asunción. Por lo tanto, no aceptamos. No es caprichoso decir que no al cambio de modelo, pero volvemos al tema de que le hace a la identidad y la soberanía del proyecto. Nosotros no podemos asumir un proyecto en el cual releguemos o definitivamente descartemos la posibilidad de volar a Brasil y a Chile. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de bandera nacional, cuando hablamos de Mercosur, le hace una aerolínea al Mercosur. ¿Qué le hace a eso? Argentina, Paraguay, Chile y Brasil. Brasil, potencial, fuente de desarrollo, mundial por delante, Olimpiada, Copa de las Naciones, que ya no llegamos, Olimpiada, pero además un mundo comercial y turístico riquísimo. ¿Qué significaba para nosotros esto? De alguna manera relegar nuestro plan de negocio, nuestro potencial crecimiento como bandera nacional y entregárselo al monopolio. Cuando hablo de monopolio, ¿de qué hablo? Hablo de que, evidentemente, acá hay dos polos fuertes de desarrollo desde el punto de vista de una compañía aérea. Uno es, más allá de Santiago y Asunción, lo que es la conexión con Argentina, por lo que significa para el país, y Brasil. Si nosotros relegamos Brasil y competimos con Argentina, con la navegación marítima, que todos sabemos que prácticamente es un monopolio, sería entregar el 90% del transporte aéreo y marítimo al país en manos de una empresa que no entendemos no representa los intereses genuinos nacionales. Cada uno tiene el derecho a hacer su libre juego y nosotros no atacamos a empresarios, de hecho nos vamos a tener que comportar como empresarios. Pero sí le hace la responsabilidad, porque la base filosófica de este proyecto, de cuidar la soberanía nacional. La soberanía se cubre cuidando todos los espacios. Por lo tanto, no hay nueva aerolínea sin Brasil, sin Argentina, sin Paraguay ni en Chile en principio. Conexión limitada es soberanía limitada. El monopolio en manos de los uruguayos. Esto es El Popular en Radio. Era la entrevista con Sabrina Acevedo y César Iroldi, dirigentes del sindicato de Pluna. Vale la pena escucharlo. Es lindo trabajar más allá de las diferencias, y las tenemos con los compañeros y las tendremos con otros, de cómo el movimiento sindical uruguayo, sus trabajadores, sus dirigentes, opinan con conocimiento de causa, el saber hacer de los trabajadores y el cómo hay que respetar esa visión. Cuántas cosas, cuántas metidas de pata se hubieran evitado si se hubiera hablado de frente con los trabajadores, que no siempre tienen razón, no siempre utilizan los métodos tácticos que deben usarse, pero que sin ningún lugar a duda, cuando tienen cabeza abierta, cuando salen del economicismo, como hacen la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales, no todos lamentablemente, y piensan en el país, saben mucho y tienen muchas cosas para decir. Antes de irnos, los queremos invitar mañana a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad. Hay una nueva mesa redonda sobre el tema de la impunidad y la legislación internacional. Participan, entre otros, el juez español Baltasar Garzón, militantes de los derechos humanos de Chile, y el rector de la universidad, Rodrigo Arocena. Es organizado por la Mesa Permanente contra la Impunidad. Mañana 19 horas en el Paraninfo de la Universidad. Llegamos al final de este programa 60. Sí, gracias por los mensajes, es el 60, gracias por los saludos. Se aceptan masitas y otras vituallas en el programa que viene para saludar. Trabajamos para este programa quien les habla, Gabriel Mazarovich y también Gabriela Pastorino, Lois Artigas, María José Frías, Lilian Firpo, Ricardo Marroquín desde Guatemala con los audios internacionales. Les mandamos un gran abrazo. Si van a salir, abríguense mucho. Acá el compa de cabina encajó el aire acondicionado con fuerza porque estaba congelado y uno siente que sale al páramo después que sale de la cabina, pero es para sostener tanto rato, pobre, que está frío aquí en la 30. Les mandamos un abrazo muy grande a todos. El lunes nos vemos en el Paraninfo. Un abrazo. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas.
Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.